Hola, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos, por vernos en las plataformas audiovisuales. Este es el podcast Se Tenía que Decir. Yo soy Willy Vázquez, el Paqui, en redes sociales y estaré con ustedes acompañándonos en este episodio especial de el podcast. Antes de nada, quiero agradecer también a todos los que ya se han hecho parte de este proyecto de periodismo independiente, apoyándonos con sus contribuciones libres y voluntarias en nuestras cuentas de Yapi y de Plin. Si nos ven por video, aquí arriba, aquí están los QRs, y si no, nos pueden también yapear o plinear al 993-898-570, o pueden hacer algo mejor todavía, hacerse nuestros patrocinadores, nuestros Patreons, en patreon.com/espacio libre 1. Agradecemos mucho que nos hagan lograr tener ese espacio sustentable gracias a sus contribuciones. También agradecer a Gobierna Consultores por auspiciar este programa y ayudarnos también a hacerlo posible. Muchas gracias al doctor Víctor Zamora. Bien, tenemos un episodio especial. Vamos a cambiar un poco el formato porque solo tendremos una entrevista de fondo, pero una entrevista muy importante y especial, porque estamos teniendo una conmemoración importante de la historia reciente del Perú en esta semana. El día de ayer, 28 de agosto, se cumplieron 20 años de la entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, con una ceremonia muy importante en el Ojo que Llora, en el memorial El Ojo que Llora, en Jesús María. Asistieron autoridades, diplomáticos, ex comisionados también, y mucha juventud y muchos representantes de la sociedad civil. Pese a la bulla que hacía la resistencia, la pestilencia en las afueras, se vivió un momento de reflexión y de conmemoración. Sobre eso hay mucho que decir, porque la Comisión de la Verdad se creó con el encargo de encontrar la explicación de lo que pasó en la época de violencia, en el conflicto armado interno que sufrimos entre los años 80 y el año 2000 en el país. En esos 20 años de terror se establecieron las causas, también las consecuencias y recomendaciones que se deberían hacer, que el Estado debería hacer para curar de alguna forma las heridas. En algún momento se evitó poner el añadido que el gobierno de Alejandro Toledo le colocó a la Comisión de la Verdad, le añadió irreconciliación, ¿no? La Comisión de la Verdad es solamente Comisión de la Verdad. No ha habido reconciliación y muchos de los autores del informe consideran que no habrá reconciliación, hasta que no haya suficiente reparación a todas las víctimas del periodo de violencia. Y cuando digo todas las víctimas, me refiero a las víctimas de la sociedad civil, la ciudadanía, los campesinos y las Fuerzas Armadas también. Todos están incluidos en ese informe. La mayoría de atrocidades, asesinatos y masacres cometidas durante el conflicto armado interno fueron realizadas por los grupos subversivos, terroristas, sanguinarios, Sendero Luminoso y en menor medida el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Pero el Estado también tuvo su cuota de responsabilidad en esos hechos y se ha probado en algunos procesos legales que han durado décadas. Callara, Jomarca, ha tenido hasta 38 años, 40 años para poder obtener justicia en un juzgado. Y se han obtenido sentencias, pero, por ejemplo, los responsables están prófugos. Hay sentencias efectivas y los responsables viviendo en libertad. Esas cosas nos deben llevar a reflexionar acerca de, por ejemplo, qué es lo pendiente que hay en esta agenda. Y sobre eso conversamos, tuvimos una amena, larga y muy fructífera conversación con una excomisionada de la Comisión de la Verdad, Sofía Mager, con quien estuvimos y vamos a escuchar la entrevista en un ratito. Lo que sí me gustaría compartir con ustedes, como parte final de esta presentación, es un aporte que hace el conductor con quien hacemos este podcast, Paco Pérez, que por problemas de agenda no está acá, pero va a estar con su palabra. Si me permiten leer
un análisis que hizo él sobre los temas que debemos superar acerca de estos 20 años de la Comisión de la Verdad. ¿Qué temas debemos superar? Hablando de las víctimas. Y él tiene un punto de vista importante acerca de las víctimas. Dice, hablemos de las víctimas. El informe de la CBR sugería un programa de reparaciones para ellas, sobrevivientes y sus familias. Sin embargo, las reparaciones han sido de carácter simbólico, más no material. Algunos se preguntarán, si se puede medir de forma material el daño causado a las personas durante el conflicto armado interno. Quien escribe, Paco, se pregunta, ¿qué perdieron las víctimas del conflicto? ¿Cuántos años se perdieron en la lucha por la justicia? ¿Cuántos proyectos de vida quedaron frustrados por la pérdida de un familiar, por las heridas permanentes o por los años que estuvieron encerrados injustamente en una prisión? Porque si de víctimas hablamos, la estandarización de las mismas no permite, en algunos casos, reconocer a otros tipos de víctimas. Él cita el podcast La Oruga, producido por el IEP, Instituto de Estudios Peruanos, intenta recoger otro perfil de las víctimas del conflicto armado interno. En él escuchamos testimonios de una estudiante afectada por el estallido de un coche bomba, un militar destacado en Ayacucho y una joven que terminó viviendo en un campamento de Sendero Luminoso. ¿Cómo podemos resarcir a esas víctimas? ¿Están dentro del registro de víctimas? Es una pregunta que todavía no tiene respuesta. Durante las ceremonias de conmemoración, que no han sido solamente en Lima, en Apurímac, en Cabelica, en Cusco, en Ayacucho, por ejemplo, en estas mesas donde se ha detallado, se ha debatido los 20 años del informe, se han logrado escuchar testimonios por primera vez de personas que nunca han participado del informe o digamos, del debate en el momento, sino han llevado, digamos, su procesión por dentro y en estos espacios han compartido su testimonio desgarrador. Hay hijos o nietos de estas personas que han heredado el testimonio y hablan ahora, luego de 20 años del informe, pero más de 40 años del conflicto armado interno. Hay que tener muy en cuenta eso. Bien, vamos a una pequeña pausa y volvemos con la entrevista a Sofía Majer. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como Media Podcast PE o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Bien, en nuestra sesión La Conversa, a quien se tenía que decir, tenemos la grata compañía, presencia de Sofía Majer. Ella es socióloga y ha sido comisionada de la Comisión de la Verdad, que ha cumplido ayer mismo 20 años de la entrega del informe final, con una serie de ceremonias, con una serie de eventos en donde hemos recordado lo que ha sido el trabajo de esta comisión en buscar la verdad del periodo de violencia que vivimos entre los años 80 y 2000 en nuestro país. Sofía, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Encantada. Quiero empezar con una pregunta así un poco difícil. ¿Ya? ¿Estos últimos 20 años han sido de verdad? Sí y no. O sea, las dos cosas, ¿no? O sea, claro, uno cuando aprecia la importancia de la Comisión de la Verdad, quien la aprecia
es fundamentalmente quienes sufrieron en el conflicto. Y entonces la misma creación de la Comisión de la Verdad es un reconocimiento de ciudadanía, porque por años, mire, estamos hablando de cosas que pasaron hace 40 años algunos, reclamaban justicia, reclamaban por fundamentalmente los familiares de los desaparecidos, y la respuesta era negarlos y que eso no existía y que eran terrucos. Entonces yo creo que eso es como súper importante, y la misma creación nomás de la comisión, ¿no? Sin fijarnos en lo que son sus 9 tomos, sus conclusiones. La otra, entonces, una vez que termina la Comisión de la Verdad y sus recomendaciones, se han dado una serie de leyes, primero de las reformas, que es todo un paquete que se tiene que analizar y que sí se dieron, pero absolutamente insuficientes, etcétera, pero sí se han dado una serie de leyes que atendían recomendaciones para las víctimas. Entonces se han dado la ley de ausencia por desaparición, se reconoció a los desplazados como una desplazamiento forzado, como una violación a los derechos humanos que antes no se reconocía. Se dio la ley de reparaciones en el 2005 y la última que se ha dado es en el 2015 para la búsqueda de desaparecidos, que además es insólito porque la razón de la exigencia de una comisión de la verdad estuvo fundamentalmente para atender a las personas, la búsqueda de desaparecidos, y ha sido la última, ¿no? Porque es donde hay responsabilidades, más responsabilidades de agentes del Estado, por eso que ahí hay diferentes los casos de los asesinatos de Sendero, pero te das cuenta si se demoró. Claro. Y entonces sí, te digo, esa parte sí, pero tú tienes otra parte que no, pues, o sea, les molesta que se haya dado también, que se haya puesto sobre la mesa violaciones de los agentes del Estado. Entonces hay toda una corriente y campaña para que solo se diga terrorismo, ¿no? Los años del terrorismo, que de alguna manera es como los únicos malos fueron Sendero y el MRTA, y negar lo que se ha hecho, ¿no? Siguen terruqueando a la gente, o sea, sigue habiendo una batalla por la narrativa, pero fundamentalmente para negar lo que se ha hecho. Pero de todas maneras, o sea, si tú... te interrumpí, pero... Sí, no, termina, por favor. Sí, porque la otra manera de medirlo también es en la justicia. O sea, claro, tú ya tienes más de 100 sentencias, más de 100, y incluso más de 60 condenatorias, y en todas las sentencias judiciales el Poder Judicial ha basado parte de sus convicciones en el informe de la Comisión de la Verdad. No solo para los agentes del Estado, que la mayoría de los casos ha sido de las sentencias es por desaparición, sino también para todos los terroristas que se les volvió a juzgar. La Corte Suprema ordenó juzgar nuevamente con el debido proceso más de 400 casos de Sendero y el MRTA, todas con la información ordenada y conseguida por la CBR. Entonces, sí, no, te das cuenta, o sea... Sí, es medio ambivalente, pero ha sentado precedente, ¿no? Jurisprudencia, en todo caso, porque como bien totalmente, indica, ¿no? Totalmente. O sea, yo creo que eso es una cosa totalmente ganada. Hay alguna gente odia por eso. Sí, claro, justamente eso iba. ¿Cómo se siente usted con todo ese trabajo tan arduo que se ha hecho, con lo que estamos viendo últimamente, que haya una gran porción de personas, según me refiero a la última encuesta que ha salido de IPE, que consideran que esto no ha sido útil? O sea, los pocos que conocen, la mitad, un poquito más de la mitad, considera que la Comisión de la Verdad no funcionó para nada, no tuvo ningún tipo de utilidad. Hay muchas maneras de analizar esa encuesta, ¿no? Por ejemplo, que solo del IEP 38% se acuerda. A mí me parece que es un montón, que después de 20 años que no existe la Comisión de la Verdad, que haya 38%
que se acuerde, yo creo que es un montón. Ujú. Pero, claro, pero fundamentalmente está en los sectores académicos, en Lima, ¿no? En donde se han seguido con investigaciones sobre lo que trabajó la Comisión de la Verdad, tesis universitarias, etcétera. Pero yo creo que de alguna manera cuando se dice no sirvió para nada, yo, claro, lo que pasa es que no sé si porque yo he sido comisionada, es mi interpretación juega a mi favor, ¿no? Que es, para mí, no es que estén criticando a la comisión, sino que no se han ejecutado, no se ha cambiado el país como debió cambiarse después de la Comisión de la Verdad, que su impacto al final no fue tanto, porque hay tanta gente que odia, pero y que sienten que no se ha hecho nada. Entonces ahí es como, mi interpretación es esa, ¿no? Que Ujú. Ok. esperaban mucho más, o sea, los que conocieron la Comisión de la Verdad, esperaban que la comisión haya tenido un impacto mucho más favorable del que tuvo. Esa es como mi interpretación de esa encuesta que hace el IEP. Ujú. Y te contesto de otra cosa. Sí. Para mí no se puede pedir a la Comisión de la Verdad más de lo que era su mandato. O sea, el mandato de la Comisión de la Verdad fue individualizar qué había pasado con las víctimas, por qué esto había pasado, quiénes fueron los responsables y hacer recomendaciones para que no se vuelvan a repetir. Entonces, es eso, o sea, y eso hizo la comisión. Ujú. Pero ¿qué encontró la comisión? Y ahí creo que es la importancia de seguir revisando eso por lo que está pasando ahora, ¿no? Con el conflicto social y la protesta social. Lo que encontró la Comisión de la Verdad es un país dividido, un Estado ineficiente, unos partidos políticos a lo largo de los 20 años que duró el conflicto que se desentendieron, salvo Fujimori sus 2 primeros años, que yo creo que a Fujimori hay que tratarlo por partes. De sus 10 años, hay un Fujimori del 90 al 91, hay otro Fujimori al 95 y hay otro Fujimori a partir del 95, que ya es un ratero descosido, ¿no? En que usa además el terrorismo políticamente. Pero entonces los políticos se desentendieron del asunto y le dieron todo el poder a los militares, ¿no? La otra es esa, ¿no? El racismo, o sea, encontramos un país dividido y explica de alguna manera cómo en un primer momento cuando llega el Estado con una inteligencia absolutamente deficiente, Ujú. considera que toda una comunidad entera, incluidos los niños, los ancianos y todo, eran terroristas. Y la comisión ha documentado 122 masacres de los agentes del Estado. Y parte de eso era la incomprensión. Ni siquiera sabían el idioma Claro. de la gente, ni siquiera sabían. Entonces todos son iguales. Y yo te digo, esas ineficiencias, esa falta de capacidad del Estado para responder a un sanguinario como era Sendero Luminoso y el MRTA, que lo hizo más rápidamente porque eran más pequeños. Pero te das cuenta, en vez de acabar rápidamente con este grupo, se prolongó y se hizo peor el conflicto hasta que se dieron cuenta de que no podían vencer a Sendero, y más si Sendero no usaba uniforme, si no se aliaban con las comunidades. Ujú. En el momento que resuelven eso, que además me parece que es elemental de cualquier estrategia de guerra, ganarte a la población. Claro. Bueno, ellos entraron como Pasar. todos eran enemigos. Ujú. Y ahí es donde yo te digo, eso es como que no son las conclusiones del conflicto. Las conclusiones del conflicto son los responsables, quien inició la violencia, es Sendero Luminoso, el MRTA, el ser pobre no te hace guerrillero, o sea, es una ideología fundamentalista
que se implementó y que alguna gente sigue defendiendo, que Ujú. hay una lucha de clases irreconciliable y si la única manera de resolverla es eliminando al enemigo. Entonces, eso que sigue vigente para alguna gente que incluso reivindica el pensamiento Gonzalo, son los responsables. Pero la otra, lo que decimos es, oye, una respuesta brutal del Estado en que entra con eso, con falta de una inteligencia adecuada, con racismo, con una falta además de comprensión, de sintonía con la población, ¿no? Y Ujú. eso es lo que ahora podemos ver, son problemas pues mucho más gordos. Y estructurales, ¿no? Y que no Claro que desde la creación de la claro, República. de nosotros como sociedad. Bueno, nos hablas de eso en este momento y me viene a la mente el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a los últimos acontecimientos Igual. ¿no? En este gobierno, en Dina Boluarte, ¿no? Donde el racismo ha sido una característica importante en la represión del Estado. Pero quiero ir un poquito más allá. Ayer en la ceremonia, fue la ceremonia principal de los 20 años en El Ojo que Llora, y Sí. estuvo afuera un grupo pequeño, violento, llamado La Sí, eran Pestilencia, ¿no? 8 o 10 personas, ¿no? Sí, haciendo una bulla mucho más fuerte de todo el equipo que había dentro Con y tratando megáfono. ¿no? de perturbar el tema. Ya la semana pasada estos señores estuvieron en las afueras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y hubo ya un altercado físico. Están a punto de pasar la raya. En algún momento esto va a escalar a violencia real física y eso hay que estar preparados porque a eso apunta. Pero es parte, ellos son, digamos, la punta de lanza de todo un sector que permanentemente ha atacado al informe, a la comisión y ha tratado de cambiar la memoria. O sea, para decir que todo lo que pasó antes no pasó así, ¿no? Y tienen el poder para hacerlo, tienen el poder económico y el poder político para hacerlo. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Congreso, en el fondo editorial, con este libro en donde se engrandece a Fujimori, no se Increíble. dice golpe cuando sí fue golpe. Entonces, ¿crees que ayer, qué crees que puede haber pasado? Porque si se estableció una verdad, es para que quede tal cual, eso es lo que pasó. ¿Por qué han ganado tanto espacio? Y de repente ahí también está el resultado de la encuesta de IPE. ¿Qué opinas sobre eso, Sofía? Yo creo que no han ganado espacio, son 4 gatos. Son 4 gatos que alucinados, además, han estado 2 horas Sí, no, con no se su cansaba. megáfono gritando, terrucos, terrucos. Pero no habían más de 8. Sí, sí, Pero claro, ahí claro. hay varias cosas, ¿no? O sea, justo cuando salimos, porque en un momento nos retiramos los comisionados a la 1 de la tarde, algo así, y estaba pues algunos caminando con las justas, y yo veía a este señor que se reunió con el defensor del pueblo, que no sé qué, porque no es la resistencia, es el otro Sí, los grupito, combatientes, creo. los Bueno, combatientes. Y son la entonces, misma cosa. lo coordinan, porque son Claro. 4 gatos, entonces, pero de todas maneras, lo veía este señor, que es el que sale, ¿no? Sí. En primera plana, como su líder, y me gritaba, y, ¡asesinos! Pero está fumado, está drogado, ¿qué le pasa? O sea, nos gritaban asesinos. Y yo decía, ¿a quién he asesinado? O a Salomón, o sea, ya Al me da padre risa, Garatea, ¿no? al padre Garatea, le gritaba. El padre Garatea, que el pobre estábamos caminando con la... Era el colmo y nos gritaban asesinos. Y decía, estos patas están como, tienen un tornillo fuera, ¿no? Pero por eso yo creo que no ganan nada, o sea, yo creo que son ridículos nada más. Pero, por ejemplo, para el evento, yo soy presidenta del Caminos de Memoria, que es la institución que cuida, que es como la dueña de ese monumento que hizo Lica Mutal, El ojo que llora. El Ojo que Llora. Y entonces pedimos seguridad, porque estaban los comisionados que ya mira cómo están,
estaba gente de la comunidad interna, de las embajadas, Claro. en fin. Y la cosa es que y nos autorizaron, o sea, le pedimos garantías, protección policial, porque preveíamos que podía suceder una cosa así. Solo mandaron un policía. Cuando íbamos a salir, hemos estado llamando diciendo, oye, ya vamos a salir, o sea, que llegaron otros 2. Y entonces, cero protección, o sea, ¿qué es eso de la comisaría? Que formalmente tenemos todos los papeles donde aceptan que van a dar la protección policial y todo lo demás. Cero. O sea, eso es, ¿no? O sea, lo hacen de una manera coordinada, pensada, malévola, o estamos frente a un Estado ineficiente, incapaz, como lo que encontramos nosotros hace 20 años, ¿no? O sea, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? El caso de la Cantuta, se descubren restos, se toman restos, se mandan, pero hace 20 años, se mandan a Inglaterra a analizarlo porque acá todavía no habían esos laboratorios. Y se acabó. Y nadie volvió a preguntar. O sea, ¿lo han hecho de maldad? No creo. O sea, lo han hecho de puro incapaces. O sea, quiero pensar, o sea, no sé qué cosa es peor. No sé cuál es peor. Si lo haces de puro, de maldad y que no se encuentren nunca quiénes son la identidad de esas personas, pero ¿para qué la mandaste a Inglaterra? Te diste todo el trabajo, ¿no? Y eso cuesta. Una inversión. Entonces, eso te digo, es como súper delicado, ¿no? Súper delicado porque te da una precariedad y de quién está, en quién nos vamos a apoyar para que defiendan nuestros derechos, ¿no? Sí, yo te digo, eso es como preocupante. Sí, hace tiempo que no se veía esos grupos tan violentos. No sé qué tanto pueden escalar, no tengo idea. Pero están, Sí, ¿no? Están y cada están vez ahí. más impunemente. O sea, a ellos no se les toca, la policía, yo también ayer estuve atento a lo que decían las congresistas, se ven 2 congresistas de la República ahí pidiendo directamente como congresistas, ¿no? Dentro de su cargo, protección y nunca se les respondió al mismo ministro del Interior. Pero si uno sale con un cartel que dice Dina asesina, la policía te lo quita y, ¿no? Y ahí Bueno, sí, en Tacna apresaron a mujeres, ¿no? claro, esa es la gran diferencia entre quizás que nos hace pensar que voy más allá de lo que usted decía. Claro, No sabes que son por malos o las son incompetentes, evidencias, ¿no? yo creo que son cómplices, ¿no? Son cómplices en esta afán. Para terminar, Sofía, y no quitarle más tiempo, estamos en un momento no muy diferente al de hace 40 años donde pasaron todos estos hechos, ¿no? Donde después de 38 años hay sentencias, después de casi 40 años se sabe la verdad de algunos casos, Ajomarca, Cayara, etcétera, donde por fin los perpetradores pueden pagar por sus crímenes, ¿no? Donde Sí, pero familias... están sentenciados, pero no los han apresado. Claro, muchos no los han apresado, digamos Están que libres. hay muchos libres. Entonces, pero tenemos ahora un Estado que está cooptado por algunos intereses políticos que no quieren, que quieren cambiar la memoria, que desconocen la Comisión de Verdad, hay que hablarlo directamente, de repente yo sí lo puedo decir. Pero el futuro no es auspicioso, me parece a mí. ¿Cómo lo ve usted con respecto al tema de memoria y de verdad de ahora en los próximos 20 años, ¿no? Y 40 y 60. Mira, yo te digo, estuve el sábado presentando, he sacado con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos un balance del cumplimiento de las recomendaciones, de todas las recomendaciones que dio la Comisión de la Verdad a los 20 años. Y fui a presentar este balance a Huamanga, Ayacucho. Es otro mundo. Es otro mundo.
Hemos tenido una jornada de todo el sábado discutiendo, donde habían incluso jóvenes, no solo eran los viejos que hemos vivido ese periodo, discutiendo qué faltaba, qué no se ha hecho. O sea, se han hecho reparaciones y todo lo demás, pero deficientemente. Tampoco podemos decir, wow, se ha cumplido con las reparaciones. No, se ha gastado un montón de plata en reparaciones, pero de manera ineficiente. Pero a lo que voy es esto. O sea, nuevamente, somos dos países. Y ir a Ayacucho y hacer este balance, y doy mi cabeza que lo mismo sería en Apurímac, lo mismo sería en Huánuco, lo mismo sería en Huancavelica, y entonces no seguimos sin estar sintonizados. Lo que se vivió en esa región, y Ayacucho concentra el 40% de las víctimas, es totalmente diferente de lo que vivimos nosotros en Lima, ¿no? Entonces ahí hay una crisis de representación impresionante, y antes ha sido el conflicto armado interno, que es una cosa totalmente diferente, que la protesta social es otra cosa, no tiene nada que ver con Sendero ni el MRTA, aunque se empeñen en tratar de juntarlo, pero te digo nuevamente, se desentienden, pasan a una cosa militar, ¿no? Y además, en cuanto te dicen, oye, te piden explicaciones, dicen, yo no tengo comando, ¿no? Tengo mando, pero no comando, y se lavan las manos. Entonces, eso vimos hace 20 años. Eso lo pusimos hace 20 años. O sea, como el Estado no es un Estado eficaz, no es un Estado que representa a todos. Y eso fue una de las recomendaciones una de las conclusiones, ¿no? O sea, no hay sectores enormes del territorio nacional, población extensa, que no tiene ningún tipo de representación en la conducción política del Estado. No están. Y entonces, eso creo que sí, eso es algo que lo tenemos todavía ahí como una tara. No, claro, son problemas grandes, pero que la representación política y el sistema democrático se nos está viniendo, pero en picada, ¿no? Sí. Porque la gente que se ha movilizado no estaba pidiendo agua. La gente que estaba movilizada estaba exigiendo sus derechos políticos. Y eso es una cosa diferente. Y eso es de ciudadano. Oye, este país también es mío, pues. Claro. Entonces yo también puedo tomar decisiones, yo también tengo derechos. Y eso es como vamos a ver, esperemos que esto sea como el momento que efectivamente produzca un cambio y aparezca, no sé, algún tipo de liderazgo democrático. Que nos queda tener esa esperanza, al menos. Quería terminar esta entrevista con una luz, por lo menos, de esperanza hacia el futuro. Sofía, muchísimas gracias por la presencia aquí en el podcast. De verdad, gracias por tu tiempo. Gracias. Y nada, la memoria debe prevalecer. Eso es lo que nos queda de repente. Es contundente, porque es la voz de la gente. Es la voz de la gente, cierto. Sí. Muchísimas gracias. Chao. Fue Sofía Maher, es comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Bueno, reconciliación no, es Comisión de la Verdad, a los 20 años de la presentación del informe final. Volvemos con más aquí en el podcast Se Tenía que Decir. Hasta aquí el podcast Se Tenía que Decir. Muchísimas gracias nuevamente por estar ahí, por haber escuchado la entrevista, por ser parte de esta comunidad. Volveremos la próxima semana ya con el esquema normal del podcast para seguir comentando la actualidad política, la coyuntura, pero me parece que era importante tocar como especial, en un episodio especial, este tipo de hechos noticiosos que nos tienen que llevar a la reflexión. 20 años después, ¿aún hay verdad? Es algo que se los dejo como comentario para que ustedes también lo puedan debatir con sus amigos, familiares o donde crean conveniente. Muchísimas gracias nuevamente. Sigan yapeando, sigan piñando, háganse Patreons
y nos vemos la próxima semana. ¡Chao!